Nos vamos a meter en otros asuntos, vamos a dejar de lado el tema de la corrupción, el tema judicial, porque vamos a hablar de la protección a los animales, que no es un tema menor. Cada vez hay una sensibilidad mayor en amplios sectores ciudadanos respecto al cuidado de los animales, ¿no es cierto?, en varios niveles. Bueno, el Congreso, con más de 10.800 personas firmando una petición, han recibido estas firmas a favor de un proyecto de ley que propone prohibir las jaulas que inmovilizan a las cerdas en las granjas. Manuel Bartra es director del área legal de la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales, ARBA, abogado especializado en derecho animal, y nos atiende a esta hora de la mañana. Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Mucho gusto estar contigo en tu programa, así que con todo gusto. Muchas gracias, Manuel. Vamos un poco para entender cuál es la situación en las granjas y luego, si me lo permites, abordamos la problemática legal o jurídica. ¿Cuál es el problema que se presentan en las jaulas para las cerdas? ¿En qué afecta la salud del animal? Sí, muy buena pregunta, y de hecho tiene varios enfoques porque no afecta una sola cosa, sino afecta un conjunto de temas, ¿no? Está efectivamente, desde luego, ¿no?, la salud física y psicológica del propio animal, digamos, que es tratado y explotado de una manera brutal en realidad, y sin ningún tipo de parámetro de bienestar animal. Pero más allá del tema del bienestar animal, que importa y que de hecho es obligatorio desde la ley 3047, que ya tiene en el Perú 7 años, hay un tema también de salud pública, ¿no?, bajo este enfoque global promovido por entidades como la OMS o la FAO de Naciones Unidas, que se llama Una Sola Salud, y que, como lo sugiere el título, implica que no es, pues, como se pensaba antes, que la salud humana es un compartimento aislado e independiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por el contrario, digamos, es una sola salud en el sentido que la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente están interconectadas y son variables que finalmente, si se afecta a una, se afecta a la otra, porque todos estamos en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, la estrategia de estas entidades globales para prevenir, por ejemplo, el surgimiento de enfermedades zoonóticas que son originadas en animales, como por ejemplo la gripe porcina, la gripe aviar. En realidad el 75% de las enfermedades infecciosas son de origen animal. Es que se aplica este concepto de una sola salud, donde de alguna manera ya es obligatorio y estratégico velar porque los animales sean bien tratados en, digamos, la crianza intensiva, ¿no? ¿Por qué la cerda es sometida a este tratamiento? ¿Por qué está en jaulas durante tantísimos meses? Sí, excelente pregunta. En realidad, mira, esto de las jaulas para la crianza de cerdas es quizás, por un lado, uno de los métodos menos conocidos por la ciudadanía. De hecho, una encuesta que se encargó hecha por Ipsos en el 2022, el año pasado, arrojó que casi un 80% de la ciudadanía en el Perú no conocía absolutamente nada sobre estas jaulas. Y el problema de estas jaulas, que digo también de otro lado, son quizás el símbolo de la mayor crueldad o falta de compasión hacia los animales, es que son jaulas hechas a medida del cuerpo estándar de una cerda, ¿no? O sea, justo hecha para que apenas su cuerpo entre, y una vez que está dentro de la jaula ya prácticamente no se puede mover. Por eso se le llama jaula inmovilizadora, porque literalmente inmoviliza al animal, ni siquiera puede girar o darse la vuelta, está en una sola posición, y ahí está largos meses, casi el 80% de su vida, porque se le somete a ciclos continuos de gestación, de maternidad, y cuando al mes, digamos, se le retiran a los cerditos, nuevamente se le preña o insemina, y esto no para hasta que, bueno, muere a los 3 años, cuando ya, entre comillas, su productividad ha bajado, ¿no? Entonces, el problema de esta jaula, quizás perversa, es que frustra todo movimiento natural y todo comportamiento instintivo del animal, como caminar, como desplazarse, como poder correr, socializar, hurgar. Es decir, todo su comportamiento habitual está frustrado, impedido, y por eso es que estas jaulas han sido ya prohibidas en muchas partes, en muchos países del mundo, como por ejemplo en todo el bloque de la Unión Europea, que en el 2008 aprobó la directiva prohibiendo estas jaulas, que entró en vigor en el 2013. Cada vez son más los países. En Estados Unidos hay por lo menos 10 estados que las han prohibido, recientemente California.
Entonces, eso, ¿no? Tanto por un tema de bienestar animal como por un tema de salud pública, es que se están prohibiendo, ¿no? Y en el Perú hay un vacío normativo y por eso este proyecto de ley presentado en marzo de este año por un conjunto de congresistas, la congresista Sigrid Bazán, el congresista Germán Dacuri, que buscan eso, ¿no? Fijar un plazo, nada que sea de la noche a la mañana, obviamente para que tampoco golpee, ¿no? O haga daño, digamos, en la industria, sino que sea un plazo en varios años diferido. De acuerdo. Para que puedan irse adaptando. Manuel, pero en el Perú desde el 2016 contamos con la ley 30407, cuyo objetivo es proteger la vida y la salud de los animales domésticos. ¿Las cerdas son animales considerados domésticos en nuestro país? Claro que sí, es un animal que desde luego ha sido domesticado, bueno, por el ser humano durante miles de años, entonces calza en la definición técnica de animal doméstico, no es un animal silvestre, ¿no? Claro. ¿No? Y efectivamente esa ley que parece también que poco se conoce o poco se aplica en realidad, a pesar que está plenamente vigente, como dices, hace más de 7 años, indica en su objeto que justamente es proteger la vida y la salud de animales domésticos, ¿no? También de los silvestres, e impedir el maltrato, la crueldad causados directa o indirectamente por el ser humano que les ocasiona un sufrimiento innecesario, ¿no? De hecho, también la ley define lo que es el bienestar animal para que no se manosee o se interprete subjetivamente, y fija que es el conjunto de elementos, ¿no? Referidos obviamente a la calidad de vida del animal, y que implica justamente que el entorno que viene el ser humano, ya sea en una instalación porcina, en una granja, digamos, necesariamente permita desarrollar al animal sus comportamientos naturales para que tenga un estado de plena salud física y mental, ¿no? Obviamente en estas jaulas los animales se enloquecen, basta con ver videos que hay en YouTube colgados por activistas que se han infiltrado en estas granjas que más parecen bases. Son impresionantes. Militares. Y sí, realmente son conmovedoras, y claro, para que el animal, la cerda, resista estas condiciones tan duras, tan crueles, se les inyecta y suministra indiscriminadamente antibióticos para que puedan resistir, digamos, las enfermedades que van padeciendo ahí. Y obviamente esto también deja un rastro en el cuerpo del animal que después llega a la mesa a través, pues, de distintos productos, digamos, provenientes de los cerdos, ¿no? Entonces, por todas partes, desde donde se le mire, hay aspectos que impactan eso, ¿no? Ya sea el bienestar animal, la salud pública, ¿no? Humana, y, sí, claro, por tanto, claro. Razones de sobra para irlas prohibiendo como se está haciendo en otras partes. Y de hecho, un aspecto, Carlos, que te quería comentar es que no en vano las principales multinacionales, empresas, eso he visto, digamos, McDonald's, Burger King, Wendy's, Subway, Sodexo, Costco, han decidido no usar la jaula, ¿no? Exactamente, ¿no? Hace poco June Brands, que es dueña de Pizza Hut, de KFC, también han dicho que ya no más las jaulas, estas jaulas inmovilizadoras para cerdas, eliminarlas de toda su cadena de suministro, es decir, no se van a abastecer más. Y por eso también crece también felizmente la producción, pues, de este tipo de productos libres de jaula, que es lo que se busca, ¿no? No se busca, Manuel, prohibir el consumo, sí. Me gana el tiempo, perdona que te interrumpa, pero no quiero quedarme con algo que me está rondando la cabeza, y es que yo sí percibo que cada vez es mayor la percepción de la necesidad de pensar en el respeto a los animales. Siento que aún es minoritario, pero se está avanzando, sobre todo con la gente más joven. Pero la mayoría de gente, cuando piensa en este tema, argumenta que ¿para qué tanta preocupación por los animales si finalmente terminarán yendo al matadero y envasados para supermercados? Digamos, ¿qué se le responde a ese sentido común? Bueno, quizás lo primero sería que si si compran para sus familias estos productos, no es lo mismo, digamos, consumir carne de un animal que ha sido sometido toda su vida a sufrimiento, ¿no? Porque obviamente finalmente estás comiendo sufrimiento, toxinas, una serie, digamos, de potenciales afectaciones a tu propia salud, a que si es un animal que, digamos, ha sido respetado, bien tratado, con bienestar animal durante, digamos,
todos los años de su vida, ¿no? Ese es un primer factor, digamos, ¿no? Lo otro es el tema del riesgo de que proliferen enfermedades infecciosas como justamente la gripe porcina, donde no surgen en instalaciones, digamos, como eran en antaño quizás, ¿no? En pequeñas chacras rurales, o también pueden ser grandes en realidad, donde finalmente se cuida el animal, que en estas instalaciones, digamos, atiborradas de jaulas, donde obviamente es que surgen todos estos patógenos, porque además el animal, recordemos que es un poco desagradable, pero hay que decirlo porque es verdad, donde come, defeca, orina, sí, claro, claro, eso se puede mover, claro. Y entonces, claro, o sea, es casi por un sentido común, obvio, es que obviamente esas condiciones cualquier ser humano se deprimiría, se enfermaría, cualquier ser sintiente en realidad, ¿no? Y está más que acreditado ya hace tiempo que estas enfermedades sienten como siente un perro, como siente un gato, como siente cualquier ser vivo dotado de un sistema nervioso, ¿no? De acuerdo. Qué interesante, Manuel. Yo, por ejemplo, para cerrar, ya siempre había escuchado, por ejemplo, que se había modificado en varios momentos la forma como se mataba una res, en la medida en que si la res intuía o presentía que su muerte estaba cerca, agarrotaba el músculo y malograba la carne, que por ahí se podría llevar a los camales y a los mercados. Si eso ocurre en un instante en que la res presiente que, digamos, que va a ser sacrificada, me imagino que un año de una cerda dentro de una jaula inmovilizada tiene que ofrecernos una carne de peor calidad por varias razones. No sé si me aproximo a lo que estabas planteando, Manuel. Totalmente, ¿no? Ese es un poco, digamos, sí, el mensaje que está detrás, ¿no? Y que a veces la gente no lo vincula, no toma conciencia de ese aspecto de lo que está detrás del plato todos los años, porque son como 3 años que son explotadas, digamos, sin tremendo, fin. Tremendo. Sí, y entonces, claro, ¿no? Finalmente el mensaje, ¿no? Es una oportunidad también para tomar conciencia de lo que estamos, digamos, ingiriendo, consumiendo, sí, llevando al cuerpo y a la familia, ¿no? Clarísimo. Manuel, te agradezco mucho la discusión, el planteamiento interesante. Veremos qué pasa con el legislador, qué decisión toma. Gracias por habernos ayudado a entender esta problemática. Gracias a usted, Carlos, y nuevamente un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Manuel Bartra lo ha planteado clarito, ¿no es cierto?, esta mañana el tema. Si no eres una persona que te preocupe la salud animal o el estado de los animales, si no te interesa mucho lo que el animal representa, por el solo hecho de ser animal, míralo desde el otro lado, el daño que produce, ¿no es cierto?, en el animal ciertas condiciones que la industria cárnica ha establecido para estos animales. Gracias a Manuel Bartra por haber estado con nosotros en el programa.